Y regresamos porque aquí en la Ciudad de México existe una estética muy especial que, además de enfocarse en hacer el mejor arreglo personal para sus clientes, da una atención muy especial. Mi compañero Enrique Alcocer platicó con Alejandra Victoria, una emprendedora con una gran calidad humana. Vamos a ver. Bueno, siempre es un disfrute, siempre es un placer conocer diferentes historias de éxito, diferentes historias de emprendedores. Pero la historia del día de hoy es muy especial. Y déjenme presentarles porque nos acompaña, estamos con ella, Alejandra Victoria, una mujer emprendedora, luchadora, y que nos ha abierto las puertas de este importante y noble negocio para platicar pues más a fondo de lo que hace ella. Alejandra, gracias por recibirnos aquí en tu negocio. Pues nosotros iniciamos este proyecto hace algunos años. Desgraciadamente me ha tocado que gente que quiero, que son mis clientes y que se vuelven parte de tu vida, sí, pues han perdido la batalla de cáncer. Y pues obviamente también está inmiscuida toda su familia, su gente, ¿no? Pero también hay otros casos de gente que ha podido sobrevivir, que ha podido tener la fuerza para poder seguir. Y pues al final de cuentas una mujer siempre va a estar y va a querer siempre estar bonita, ¿no? Uh-huh. Hay muchas fundaciones, desgraciadamente vivimos en un país que es corrupto, ¿no? Entonces sí hay gente que apoya, pero siempre piden algo a cambio, ¿no? Y yo creo que desde mi butaca de cine, ¿no?, es siempre regresar algo a la vida, ¿no? Apoyar, ayudar, porque pues no sabe cuándo uno le va a tocar, ¿no? Claro. Eso siempre me lo enseñó mi mamá. Yo siempre ayudo a la gente esperando que a ustedes en la calle, cuando les pase algo, siempre hay alguien que te tienda la mano. Uh-huh. Y entonces eso empezamos a crear. Empezando a ayudar a la gente que también está en el mismo canal, entonces que les gusta donar su cabello, pero cuando van a los lugares, pues nomás les hacen una cola de cabello y les cortan el cabello, ¿no? Y eso es todo. Uno pensaría que es así, ¿no? Yo voy a donar mi cabello y llegas, te lo cortan y ya. Y qué mala onda que también que la parte que lo está donando, pues que no se sienta tan bien como bonita, ¿no? Yo estoy haciendo un sacrificio para mí quien me ayuda. Entonces, claro, en esa parte hay publicidad en nuestras páginas, en nuestras redes sociales, donde la gente que quiera donar su cabello, yo les hago su coleta, pero les regalo un corte padre. Las dejas, ¿no?, bien. Las dejo, ¿no?, emocionadas porque lo que están haciendo tiene un sentimiento, pero también ellas quedan bonitas. Así es. Y al final de cuentas también yo hago que regresen conmigo, ¿no? Al final también es como proponerles un cambio de look, ¿no? Que también eso pues a veces se vale, ¿no? Y también ellas se sienten motivadas para seguir ayudándoles a otras personas. Así es. ¿No? A jalar a la gente. Claro. Como bien sabemos, gracias a las quimioterapias, bueno, pues lo primero que pues se empieza a perder es el cabello, las pestañas y las cejas. Y eso también, tú también puedes ayudarles a estas mujeres a devolverles, por ejemplo, pues esta parte, que bien dicen por ahí, ¿no? Que es como lo más importante, el marco, ¿no?, de la cara, ¿no? En redes sociales, en televisión, en todos los lugares está como muy de moda lo que le llaman microblading, uh-huh, ¿no? Y de microblading se derivan infinidad de posibilidades. Entre una de ellas es regresar y aportarles a la mujer pues un poquito de todo su marco, su seguridad. Si de por sí ya es fuerte, ¿no?, que no tengan el cabello y que tengan que utilizar pelucas, uh-huh, y todavía no tener cejas, claro, pues obviamente es complicado, ¿no? Sí. Entonces aquí lo que yo hago es hacerles un diseño de ceja, hacérselo semipermanente, obviamente con todas y cada una de las indicaciones del médico. A mí, si no me traen un certificado donde su doctor me dice, lo puedes hacer, claro, hay especificaciones, ¿no? Sí. Aunamos a que hay gente que tiene cáncer y tiene mala tiroides, hipertensión, diabetes, ¿no? Infinidad de enfermedades que todavía van complicando el cuadro. Uh-huh. Entonces, mientras a mí me traigan toda la documentación, aquí
Yo se los aseguro, se les trata con un respeto, con un cariño y no se les cobra un solo peso. Alejandra, cuéntanos cómo te puede contactar la gente que esté interesada, que quiera acercarse a ti, que quiera recibir todos estos consejos que, bueno, pues tú bien les compartes aquí a todos tus clientes. Tenemos una página de Facebook donde aparece como Alejandra Victoria, pero la página se llama Hairstyle Nails Studio. Todo el tiempo hay alguien contestando dudas, todo lo que tengan, que quieran saber, siempre se les da una buena orientación. El teléfono son 3 líneas, 55 46 30 06, 55 13 69 68 68, 55 54 32 18 17. Todas las líneas siempre están abiertas. WhatsApp, Messenger, siempre se les atiende lo más rápido posible. Muy bien. Pues te agradecemos muchísimo, muchas Alejandra gracias Victoria, a ustedes por regalarnos este espacio, este tiempo y felicitarte por esta gran labor que haces, porque pues no mucha gente a veces nos tiende esa mano en situaciones tan complicadas. No, y la gente que se quiera unir a mí, toda es bienvenida. Muchísimas gracias, Alejandra Victoria. Hasta luego. Pues ahí está la invitación. Si usted conoce a alguna persona que necesite de todos estos apoyos, aquí está la especialista. Nosotros regresamos con mucho más a 21 Noticias.